La presente ponencia trata respecto de la digitalización y la distribución, la generación distribuida. Ahora, ¿por qué este tema puede ser relevante en definitiva? Porque uno de los factores más importantes en la actualidad dentro de la sociedad contemporánea está dado con la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que ella provee. Generalmente los bienes y servicios están generalmente dados por el sector servicio, que es todos los temas tecnológicos, los grandes avances científicos en el ámbito médico, los grandes mecanismos de transporte que tenemos y también todos los grandes avances en las distintas áreas que la sociedad contemporánea tiene. Ellos sin considerar obviamente aspectos propios de una sociedad de consumo avanzada. Pero todo ello, todo lo que estamos señalando, en su base requiere energía. Es decir, uno de los temas clave, ya como estaba diciendo anteriormente, que ha marcado el cambio hacia una sociedad avanzada, ha sido, a partir de la revolución industrial, el uso de la energía. Y la energía, por tanto, utilizada para alimentar tanto las máquinas y todas las tecnologías derivadas de ellas. Es decir, el uso de la energía, la disponibilidad de energía y la disponibilidad constante de energía es un factor que marcará la diferencia entre una sociedad que podríamos decir es contemporánea y una sociedad que está en una etapa que volvería a una época premoderna o podríamos decir hasta incluso feudal. Esto hoy lo podemos apreciar en muchos países del mundo, que el suministro eléctrico no es constante, por no decir que casi es intermitente. Estos factores, por tanto, del sistema de generación eléctrica y de distribución eléctrica es clave, por tanto, para asegurar lo básico de las condiciones de vida de los ciudadanos y también para poder lograr su competitividad en los procesos productivos. El problema es que la energía y su disponibilidad tiene costos y estos costos son los costos económicos directos de la producción de la energía, es decir, cuánto cuesta obtener el insumo que se va a utilizar para generarla y cómo se va a distribuir y que a qué costo se paga. Y ello ha determinado de que el gran problema energético contemporáneo es que nuestras sociedades en mayor grado o en menor grado han tenido un uso de energía en base a combustibles fósiles, es decir, en base a energías no renovables. Antiguamente o mayoritariamente los países desarrollados han logrado su producción energética a partir de carbón, petróleo y actualmente gas, es decir, combustibles no renovables. Generalmente el problema de estos combustibles era su impacto en el medio ambiente. Y este impacto en el medio ambiente ha determinado, por ejemplo, cómo estos combustibles fósiles han facilitado o son muy determinantes en la contaminación medioambiental, pero no solamente respecto de ella, sino que también a propósito del calentamiento global, es decir, un factor determinante en el cambio climático. Por lo mismo, este tipo de generación eléctrica, que es por una parte costosa en términos de costos o externalidades que ella genera, tales como problemas de salud, pero también costos a propósito de lo que significa acceder a este tipo de combustibles que son esencialmente oscilantes porque no están disponibles en todo el mundo. De hecho, la crisis petrolera de la década del 70 nos demostró cuán dependiente nuestra sociedad es del petróleo y el impacto económico que tiene su carencia o su alza de costos. Por lo mismo, y además la dependencia geopolítica respecto de este suministro. Con lo cual, esos son los grandes costos existentes a propósito del sistema de generación tradicional. Pero también tiene otro problema. Este mecanismo de generación tradicional supone que por una parte deben existir grandes instalaciones para la generación eléctrica y también existen una serie de redes de alta tensión y de baja tensión que deben distribuirse para poder entregar la electricidad o la energía, que es clave. Y esto supone, por una parte, una existencia de un monopolio natural, el cual es indispensable para poder hacer que la energía llegue a los hogares o a las instalaciones de todas las personas y también los costos que implica. Pero también tiene problemas de seguridad, como hemos visto. Como se mencionó anteriormente, en no pocos países
la falla de estas grandes instalaciones de generación de energía puede tener efectos nefastos en la vida de las personas, es decir, de que basta solamente con que haya una caída de una o dos instalaciones de generación y el sistema colapsa, con lo cual no habrá energía disponible. Pero también tiene que ver con los problemas de redes en las cuales por factores climáticos, si estos se alteran, también la gente queda sin posibilidad de obtener acceso a la energía. El problema es que hoy hay un cambio de paradigma porque finalmente estos sistemas podrían ser cambiados dado el avance tecnológico. Hoy en la actualidad uno de los factores determinantes para los compromisos del cambio climático está dado por el uso de energías renovables no convencionales. Y estas energías renovables no convencionales, a diferencia de las grandes centrales de generación energética por medio de combustibles fósiles, utilizan en el fondo otros sistemas en los cuales son por agregación, es decir, por ejemplo, unidades eólicas o bien unidades de captación solar, plantas fotovoltaicas específicamente. En consecuencia, aquí cambia sistema porque se requieren varias unidades, por ejemplo, de turbinas eólicas o muchas unidades de celdas solares para equiparar la capacidad productiva de uno de estos grandes sistemas tradicionales como centrales eléctricas por medio de combustibles fósiles. Pero, y aquí la diferencia, estas nuevas energías renovables no convencionales han logrado, gracias al avance tecnológico, equiparar la capacidad de producción y la capacidad también de mantener un aporte energético al sistema que antiguamente no lo tenían, con lo cual ha tenido un rol cada vez más relevante. El problema es que tienen estas nuevas centrales específicas y que también permite, ojo, otra cosa bien importante, que puedan existir generadores o pequeñas unidades de producción que puedan autogenerar energía y eventualmente inyectar al sistema. El problema, y aquí uno de los puntos, es que en primer lugar se requiere grandes instalaciones para poder equiparar la capacidad y se requiere también, un segundo problema es la falta de permanencia, es decir, la temporalidad que tienen estos nuevos mecanismos renovables, porque no es constante, tienen oscilaciones tanto en los flujos, por ejemplo, de viento o bien oscilaciones en los flujos de radiación solar, con lo cual hay una intermitencia y esa intermitencia de alguna manera es algo que juega en contra de estos nuevos sistemas. Si bien, como ya dijimos, puede existir pequeños medios de generación que podrían aportar al sistema de una manera más eficiente o los pequeños medios para compensar, por ejemplo, la salida de grandes centrales. Y aquí el problema. El sistema de generación distribuida pareciera una solución en la cual ya no se depende solamente de grandes núcleos o grandes instalaciones de generación, sino que pueden haber pequeños mecanismos o pequeñas entidades de generación que no estén centradas en un solo lugar, sino que estén distribuidas en el territorio en distintos lugares. Pero esto, ¿cuál es el problema? Que se requiere obviamente un sistema de coordinación. Y aquí es donde la tecnología, específicamente la digitalización de las redes y el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, nos podría permitir cómo, en qué momento sería útil generar o captar energías o excedentes de energía de pequeños productores para que estos fueran derivados hacia la red eléctrica general y ser aportado al sistema, esa energía se inyectara y ser consumida finalmente con los proveedores. El punto clave es que justamente esto qué efectos tendría. En primer lugar, se podría incrementar la capacidad de generación eléctrica sin hacer grandes instalaciones que tienen un impacto medioambiental, social y de costos mucho más amplios, pero también permitirían distribuir, por tanto, la generación y al distribuir la generación hace de que si una parte del sistema cae, no colapsa entero, con lo cual también uno de los beneficios es una mayor seguridad en la posibilidad de la distribución. Pero los grandes problemas, ¿cuáles son? Justamente el acceso que existen para que los pequeños medios puedan incorporar esta energía al sistema y también cómo se les va a pagar y finalmente cómo lograr que en tiempo real sus excedentes sean llevados a donde hay demanda. Entonces,
vemos que la digitalización del sistema de generación y la incorporación de la inteligencia artificial permitiría niveles de sustentabilidad mucho más altos, dado que la energía podría ser utilizada de una manera más eficiente, sin pérdidas, eventualmente a menores costos, pero sobre todo con mayor posibilidad, con una red de distribución mucho más robusta actualmente existente. Muchas gracias.